Estimados alumnos y profesores, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 5. En la actividad orientadora anterior, iniciamos el estudio de la tercera etapa del método estadístico correspondiente al procesamiento de los datos, a la que le daremos continuidad en esta actividad. Pasaremos a profundizar en el resumen y la presentación de los datos como procesos importantes de la tercera etapa del método estadístico. Esperamos que al concluir de estudiar nuestro sumario, seamos capaces de calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, analizar los percentiles en series en las medidas de posición relativa, utilizar un sistema estadístico profesional en el tratamiento de los datos para su resumen, presentación y análisis, calcular las medidas para resumir datos cualitativos y explicar la presentación de la información de los datos biomédicos. Existen medidas de resumen de la información tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Dentro de las primeras tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición relativas. Para las variables cualitativas tenemos las medidas para resumir datos cualitativos. Las medidas de tendencia central son medidas de localización o posición central, es decir, tienden a ubicarse en esta posición, ya que el uso de diferentes criterios permite medir el medio o centro de un conjunto de datos, cuya magnitud es típica o representativa de estos. Podemos decir que las medidas de tendencia central que estudiaremos son la media, que es la más utilizada, la mediana y la moda. La media es la medida de tendencia central más utilizada. También se le denomina promedio. Se obtiene sumando el valor de cada elemento de un grupo de datos dividido entre el número total de datos. Tiene como propiedades que siempre existe y es única. Les tenemos un ejemplo. Los siguientes datos representan el peso en kilogramos de 8 lactantes en una SIC. 8, 9, 4, 5, 7, 6, 4 y 5. Se requiere hallar el promedio de peso en kilogramos de estos 8 lactantes. Para hallar la solución, se realiza la suma de los pesos de los 8 lactantes, que es igual a 48. Al dividir la suma entre el número de datos, que es 8, se tiene 48 dividido entre 8 es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta es que la media aritmética de los pesos de los 8 niños es de 6 kilogramos.
La media aritmética se representa por la siguiente fórmula, donde n es el número total de datos y x sub 1 a x sub n es igual a cada uno de los datos y se lee como la media es igual a x sub 1 más x sub 2 hasta x sub n dividido entre n, o lo que es lo mismo, a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, o sea, de todos los datos, dividida entre n. La mediana se define como el valor que divide un conjunto de datos ordenados a la mitad. Sus propiedades son: siempre es única y siempre existe. Para obtener la mediana, seguiremos los siguientes pasos. Número 1. Ordenar los datos, puede ser de menor a mayor o viceversa. Número 2. Contar la cantidad de datos, el total puede ser par o impar. Número 3. Encontrar la posición central o centro del conjunto de datos. Si el número de datos es impar, encontrar la posición a través de la fórmula n más 1 dividido entre 2. Si el número de datos es par, encontrar las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1. Con el paso número 4, procedemos a obtener el valor de la mediana. Si n es impar, el valor que ocupa la posición encontrada en el paso anterior, n más 1 dividido entre 2, es la mediana. Si n es par, los valores que ocupan las posiciones centrales encontradas en el paso anterior, n entre 2 y n entre 2 más 1, deben promediarse, o sea, sumarse y dividirse entre 2, y su resultado es la mediana. Veamos el siguiente ejemplo. Se necesita conocer la mediana del peso en kilogramos de los lactantes de la SIC Negro Primero. Sus pesos son 8, 9, 7, 5, 6, 7, 4 y 5 kilogramos. Para hallar la solución aplicando los pasos estudiados, en primer lugar se ordenan los datos de menor a mayor o viceversa, lo cual pudiera quedar de la siguiente manera: 4, 5, 5, 7, 7, 8 y 9. Al tener los datos ordenados, usted puede localizar las posiciones de los diferentes valores como aparece en la tabla. Como segundo paso, vamos a contar la cantidad de datos representado con la letra n minúscula, y en este caso n es igual a 8, que es un número par. Como tercer paso, pasamos a encontrar la posición central o centro del conjunto de datos. Como n es igual a 8 y es par, calculamos las posiciones centrales, n entre 2, que es para este caso 8 entre 2 igual 4 y se corresponde con la cuarta posición, y n entre 2 más 1, que es igual a 8 entre 2 más 1, lo que es igual a 4 más 1, que es igual 5 y se corresponde con la quinta posición. Con el cuarto paso vamos a obtener el valor de la mediana. Como n es igual a 8 y es un número par, los valores que ocupan las posiciones centrales encontradas en el paso anterior, o sea, el valor de la cuarta y quinta posición, deben promediarse. El valor de la cuarta posición, como se observa en la tabla, es 6 y el valor de la quinta posición es 7. El valor de la mediana entonces es igual a 6 más 7 entre 2. Esto es igual a 13 entre 2 y es igual a 6.5 kilogramos. La respuesta a nuestro problema es entonces: el valor de la mediana de los pesos de los 8 lactantes de la SIC Negro Primero es de 6.5 kilogramos. Este valor expresa que el 50% de los lactantes pesan menos de 6.5 kilogramos y el 50% restante
pesan más de 6.5 kilogramos. Como ya habíamos dicho anteriormente, otra de las medidas de tendencia central es la moda. La moda es el valor que más se repite en un grupo de observaciones, es decir, el de mayor frecuencia. Si dos valores se repiten con la misma frecuencia, se dice que la distribución es bimodal. Tiene como propiedades que puede no existir, y esto sucede cuando ningún valor del conjunto de datos se repite, y puede haber más de una moda. Veamos un ejemplo. Se le preguntó a 10 adolescentes por el número de novias que han tenido. Sus respuestas fueron 2, 1, 2, 0, 0, 1, 4, 5, 2, 3. La respuesta es: la moda es 2, porque se repite 3 veces. Las medidas de tendencia central no bastan para caracterizar a un grupo de datos. También es importante conocer si los datos en general están cerca o alejados de los valores centrales. Es por ello que es necesario utilizar las medidas de dispersión. Estas miden cuánto se alejan o dispersan los datos con respecto a valores centrales o a valores entre sí. Las más comunes son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. La varianza es el resumen de la variabilidad de los datos con respecto a su media y al conjunto de datos. La varianza es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio o media aritmética. Su cálculo es la suma de los cuadrados de la diferencia de cada valor del conjunto de datos con respecto a la media aritmética del conjunto de datos total, dividido por el número de observaciones disminuido en 1. Se identifica por la letra S al cuadrado y se expresa en unidades cuadradas. Su fórmula se aprecia en esta diapositiva, donde S al cuadrado es la varianza, X sub I se corresponde con cada valor de los datos, X barra es la media aritmética o promedio del total de datos, N es el número total de datos y la letra sigma mayúscula es el símbolo de sumatoria. El valor de la varianza no se expresa en cuánto se alejan los datos de la media y del conjunto de datos, es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Por ejemplo, dado un conjunto de pesos de lactantes, 3,4, 3,8, 4,9, 6,3 y 7,6 expresados en kilogramos, con una media aritmética de 5,2 kilogramos, se nos pide calcular la varianza. Para la solución, primero determinaremos n, que en este caso es igual 5. Después, sustituimos los valores en la fórmula para el cálculo de la varianza, como se observa en la diapositiva. Como ven, el valor de la varianza, representado como S al cuadrado, es de 3.06 kilogramos al cuadrado. Como podemos apreciar, la respuesta a nuestro problema es: la varianza del peso de los lactantes es de 3,06 kilogramos cuadrados. Pasemos a analizar la desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio o media aritmética. Su fórmula es S mayúscula es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, donde S mayúscula es desviación estándar y S al cuadrado es la varianza. El valor de la desviación estándar nos expresa en cuánto se alejan los datos de la media del conjunto de datos. Es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Continuamos con el ejemplo anterior y ahora se nos pide calcular la desviación estándar del grupo de pesos de los lactantes. Como recordarán, la varianza calculada es de 3,06 kilogramos cuadrados.
y la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sustituyendo entonces S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, S es igual a la raíz cuadrada de 3,06 kilogramos, que es igual a 1,75 kilogramos. Obsérvese que el resultado final es en kilogramos, mientras que la varianza se expresa en unidades cuadradas de la variable, en este caso kilogramos cuadrados. En este problema, la respuesta es: la desviación estándar del peso de los lactantes es de 1,75 kilogramos. La desviación estándar no se expresa en cuánto se alejan los datos de la media del conjunto de datos, es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Ahora veremos el coeficiente de variación, que nos indica qué % es la desviación estándar de la media aritmética. Además, podemos decir también que utilizando el coeficiente de variación es posible comparar las dispersiones de dos o más grupos de datos medidos en dimensiones distintas. Este coeficiente no podrá utilizarse para comparar datos de variables de diferentes tipos, es decir, de una variable continua con las de otra discreta. La fórmula es C mayúscula V mayúscula igual a S mayúscula entre X mayúscula barra por 100. Donde C mayúscula V mayúscula es coeficiente de variación del grupo de datos, S es la desviación estándar y X mayúscula barra es la media aritmética. Retomemos el ejemplo anterior. Ya conocemos que la media aritmética del peso de los lactantes es de 5,2 kilogramos y la desviación estándar es de 1,75 kilogramos. Entonces, se nos solicita calcular el coeficiente de variación para este grupo. Sustituyendo en la fórmula, como se aprecia en la diapositiva, obtenemos como resultado 33,65%, por lo que la respuesta a nuestro problema es: el coeficiente de variación del peso del grupo de lactantes es de 33,65%. Como mencionamos, el coeficiente de variación también nos sirve para comparar grupos diferentes de datos, pues no dependen de la unidad de medida. Veamos un ejemplo. Tenemos dos grupos de jóvenes con edades diferentes, un grupo de 25 años y un grupo de 11 años. Podemos observar que ambos grupos poseen igual desviación estándar en su peso, 5 kilogramos en cada caso. Calculemos el coeficiente de variación para ambos grupos. En el grupo de 25 años, el coeficiente de variación para el peso es de 6,9%, y en el de 11 años, el coeficiente de variación para el peso es de 12,5%. Podemos concluir que a pesar que ambos grupos poseen igual desviación estándar para el peso, 5 kilogramos en cada caso, lo que aparentemente indicaría que los datos de ambos grupos tienen la misma dispersión, utilizando el coeficiente de variación podemos detectar que hay más variabilidad en el peso de los integrantes del grupo de 11 años que en el de 25 años. Otra medida de dispersión es la amplitud o rango, que se conceptualiza como la diferencia entre el valor máximo y mínimo en un conjunto de valores. Indica el recorrido de los datos y tiene múltiples usos. En la actividad orientadora anterior, estudiamos cómo obtener la amplitud de los intervalos de clases para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Veamos ahora un ejemplo. Calcular la amplitud para el conjunto de los pesos de 5 pacientes en kilogramo, cuyos pesos son 40, 60, 85, 72 y 100 kilogramos. Amplitud es igual a valor máximo menos valor mínimo. En este caso, 100 menos 40, y esto es igual a 60 kilogramos.
obtenemos por resultado que la amplitud del conjunto de pesos de los 5 pacientes es de 60 kilogramos. Analicemos a continuación las medidas de posición relativa, que son aquellos valores que describen la posición de un dato con respecto al total. Podemos decir que los cuantiles son medidas de posición relativa que dividen el conjunto ordenado de datos en varias partes iguales. Los cuantiles más utilizados son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen el conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Para esto necesitamos 3 valores y estos son los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Los deciles dividen el conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Para esto necesitamos 9 valores y estos son los deciles D1, D2, D3 hasta D9. Los percentiles dividen el conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Para esto necesitamos 99 valores y estos son los percentiles P1, P2, P3 hasta P99. Supongamos que tenemos 620 observaciones de frecuencias cardíacas en pacientes portadores de hipertiroidismo. Una de las características del hipertiroidismo es mantener la frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué medida podría servirnos para delimitar el 25% de las frecuencias cardíacas más bajas? ¿Y qué posición ocupará el elemento que separe ese 25% del 75% restante? Halla el valor correspondiente a esta posición. Lo que se nos está pidiendo es encontrar el valor del percentil 25. Para calcular los percentiles se debe, primero, ordenar el conjunto de datos de menor a mayor o a la inversa. Segundo, calcular la posición que ocupa el percentil 25. Para esto determinamos el porcentaje del total de observaciones que corresponde al 25 percentil. Es decir, nos planteamos hallar por debajo de qué valor se encuentra el 25% de los datos, o sea, habría que localizar en la serie ordenada la posición del 25%. Número de datos, 620. Calculamos el 25% de 620 y esto es igual a 155. Es decir, que la posición del 25 percentil corresponde a la posición 155 del conjunto de datos. Tercero, determinar el valor del percentil 25, P sub 25. Sabemos que la posición del 25 percentil, P sub 25, es la 155. El valor correspondiente a esta posición, según la tabla, es 116 latidos por minuto. Por lo tanto, el valor del percentil 25 es igual a 116 latidos por minuto. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería la posición del 25 percentil si en lugar de 620 observaciones hubieran sido 625, manteniéndose el fragmento anterior con la misma numeración? En esta nueva situación, al tener 625 observaciones, que es un número impar, el cálculo de la posición que ocupa el 25 percentil se obtiene 25 entre 100 por 625 igual a 156,25, o sea, 25% de 625 nos da un valor fraccionario que se aproxima al entero inmediato superior 157. La posición del 25 percentil es la 157 y en la posición 157 aparece el valor de 120 pulsaciones por minuto. Como vemos, el 25 percentil, 120 latidos por minuto, es un valor que en este caso sí pertenece al conjunto original. Eso es debido a que el total de observaciones es impar.
Resumiendo, los pasos para el cálculo de los cuantiles son los siguientes. Primero, ordenar el conjunto de datos. Segundo, calcular la posición que ocupa el cuantil. Determinación del porcentaje del total de observaciones de acuerdo con el cuantil planteado. Si el número resultante es entero, se toma en cuenta esta posición y la siguiente. Si por el contrario el resultado es un número fraccionario, la posición será el próximo valor entero. Tercero, determinar el valor del cuantil. El valor del cuantil corresponde al valor de la posición hallada en el paso anterior. Uno de los usos más comunes que se le da a los percentiles en las ciencias de la salud es para determinar puntos de cohortes, con vistas a definir rangos de normalidad. Muchas veces se utiliza el 5 y 95 percentil. Un ejemplo concreto viene dado por las tablas pediátricas para pesos, tallas y edad. En las ciencias de la salud, a las variables cualitativas se les presta especial importancia, tomando en consideración el axioma médico que dice que existen enfermos y no enfermedades. Las medidas para resumir variables cualitativas que estudiaremos son la proporción, el porcentaje, la razón, el índice y la tasa. Proporción, representado con P minúscula, es toda fracción del tipo P igual A sobre N, donde A es el número de elementos que tienen una característica en común respecto a un total de elementos N estudiados, y su fórmula es P igual A sobre N. La proporción no es más que la frecuencia relativa que estudiamos en la actividad orientadora 4 como uno de los pasos para obtener las distribuciones de frecuencia. Veamos un ejemplo para el cálculo de la proporción. Tenemos un grupo de 400 pacientes en la isla Ratón del Amazonas y de ellos 300 son hombres. Se desea conocer la proporción de hombres. Los datos nos ofrecen un número total de pacientes igual a 400 y un número total de hombres representado con la letra A igual a 300. P es igual a A sobre N, sustituyendo P es igual a 300 sobre 400, lo que es igual a 3 sobre 4. La interpretación de nuestro resultado, P igual a 3 sobre 4, es que en el conjunto de elementos hay 3 hombres por cada 4 personas. Esta interpretación es mucho más fácil si se multiplica por 100. En este caso estamos en presencia del porcentaje. El porcentaje no es más que la proporción multiplicada por 100. Así, en el caso anterior, el porciento de hombres es 75%, y esto significa que por cada 100 personas hay 75 hombres. La fórmula para calcular el porcentaje se observa en la diapositiva, donde P minúscula es la proporción. La razón, representada como R sub n, es una fracción del tipo A dividida entre B, donde A y B se refieren a características diferentes. En ocasiones nos interesa conocer la relación que hay entre elementos con distintas características, por ejemplo, la relación que hay entre hombres y mujeres. Si 300 es el número total de hombres y 100 el número total de mujeres, en este caso la razón es R igual a 300 dividido entre 100, lo que es igual a 3. Esto significa que hay 3 hombres por cada mujer. Esta razón se conoce con el nombre de razón de masculinidad y es utilizada en demografía. Ahora bien, calcule la razón de mujer a hombre. En este caso, R es igual a 100, que es el número total de mujeres, dividido entre 300, que es el número total de hombres, y esto es igual a 1 dividido entre 3. Esto significa que hay una mujer por cada 3 hombres. El índice es la razón multiplicada por 100. Usualmente se representa por I mayúscula. Su fórmula es I mayúscula es igual a R sub n multiplicada por 100.
y es igual a dividir A entre B y multiplicarlo por 100. En el ejemplo anterior, el índice de masculinidad es I es igual a R sub n multiplicado por 100. Esto es igual a 300 dividido entre 100 multiplicado por 100, que es igual a 300. Y significa que hay 300 hombres por cada 100 mujeres. Los índices son muy utilizados en las ciencias de la salud. La tasa se define, en el caso de las ciencias de la salud, como el número de veces que ocurre un evento o hecho vital determinado dividido entre el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada, multiplicado por 10 elevado al exponente k. Considerando por evento o hecho vital todos aquellos eventos que le ocurren a un individuo desde que nace hasta que muere. Por ejemplo, el nacimiento, el casamiento, defunciones y otros. Su fórmula es T mayúscula igual a A mayúscula dividido por N mayúscula y multiplicado por 10 elevado al exponente k, donde T es igual a tasa, A igual al número de veces que ocurre un evento o hecho vital determinado en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada, N el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada. 10 elevado al exponente k es un factor por el cual se multiplica para obtener números enteros en los resultados, facilitar su interpretación y comparación con otros similares en otras poblaciones, zonas geográficas o periodos de tiempo diferentes de los analizados, y también depende de la magnitud de la población. Y k es un número entero, como por ejemplo 2, 3, 4, entre otros. Ejemplo, si en un grupo de 100.000 personas, municipio A del estado B, mueren 1.000 en un año, la tasa de mortalidad en esa población en ese año es T es igual al número de veces que ocurre un evento o un hecho vital dividido entre el número de individuos de una población expuestos al evento o hecho vital multiplicado por 10 al exponente 3, o sea, multiplicado por 1.000. T es igual al número de defunciones en el municipio A dividido entre la población del municipio A multiplicado por 1.000. T es igual a 1.000 dividido entre 100.000 y multiplicado por 1.000 es igual a 10. A través de este cálculo podemos afirmar que en la población A del estado B en el año 2006 ocurrieron 10 defunciones por cada 1.000 habitantes de ese municipio. Observe que la tasa de mortalidad se multiplica por 1.000, es decir, por el factor 10 elevado al exponente 3. Esta tasa expresa el riesgo de morir en esa población. Una vez recogida y procesada la información, es necesario presentar los resultados de manera adecuada, de forma tal que contribuya a una mejor comprensión y exposición de dichos resultados en función de los objetivos del trabajo. Existen 3 tipos fundamentales de presentación: textual, tabular o cuadro estadístico y gráfica. La presentación de la información textual es la forma escrita habitual de presentar un documento o informe y constituye la forma principal de presentación de los resultados. Atendiendo a que se trata de una comunicación científica, debe limitarse a lo estrictamente necesario, cuidando de mantener una secuencia lógica en la exposición y de no incurrir en repeticiones innecesarias, citando todas y cada una de las tablas y figuras a que se haga referencia. Los cuadros estadísticos resultan de gran ayuda tanto para el investigador como para el lector del informe de su trabajo,
ya que constituyen una forma sintetizada y más comprensible de mostrar los resultados, sobre todo cuando la información es de tipo repetitivo. Además, permite mostrar frecuencias, relaciones, contrastes, variaciones y tendencias mediante una presentación ordenada de la información. Pasemos ahora al estudio del cuadro o tabla estadística. Una tabla estadística consta de tres partes: el título, el cuadro propiamente dicho o cuerpo de la tabla, y las notas explicativas o calce, a lo que también se le llama pie. El título debe ser completo, claro y conciso, es decir, debe reflejar claramente en qué consiste el contenido y con qué criterios se clasificaron los elementos a que se hace referencia, ubicándolo además en tiempo y lugar. El cuadro o cuerpo de la tabla está constituido por un grupo de casillas o celdas formadas por el entrecruzamiento de filas y columnas. La primera fila se reserva para indicar a qué se refieren los datos subyacentes y qué unidad de medida se utilizó. En la primera columna se reflejan las diferentes clases según la escala de clasificación empleada. Las notas explicativas, calce o pie sirven para indicar la fuente de donde se obtuvieron los datos y, de ser pertinente, la significación estadística o alguna breve nota aclaratoria del contenido, que puede indicarse por llamadas mediante símbolos colocados como exponentes. En la diapositiva que están observando se muestra una tabla con todas sus partes: el título, el cuadro o cuerpo y el calce. Las tablas para las publicaciones y los informes finales se elaboran definiendo 4 líneas básicas, y esta plantilla se puede seleccionar en la aplicación Microsoft Word en la barra de menús, opción tabla. La realización de una investigación genera un volumen considerable de información sobre las variables del estudio, lo que requiere de utilizar alguna técnica que permita presentarla de tal modo que sea claramente entendible y sin necesidad de textos acompañantes aclaratorios para su interpretación. Ahora estudiaremos la presentación gráfica de la información. El gráfico constituye una de las formas de presentar una información ya resumida. Tanto él como la tabla permitirán dar de forma rápida y clara, de un golpe de vista, una idea del comportamiento de los datos. Estudiaremos las características generales de los gráficos. El gráfico resulta menos preciso que la tabla, fundamentalmente cuando se trata de variables cuantitativas, pero es más fácil de entender. Se utiliza sobre todo para destacar la tendencia que sigue un fenómeno o una variable, o para resaltar una particularidad de los datos o alguna relación entre variables. Todo gráfico estadístico está constituido por varios elementos, los cuales mencionamos a continuación: la presentación, que incluye identificación y título; el gráfico propiamente dicho; la fuente; las notas explicativas y la leyenda. La identificación consiste en numerar los gráficos consecutivamente, por ejemplo, gráfico 1, gráfico 2. El título es una forma abreviada de la tabla que la originó. El gráfico propiamente dicho muestra el tipo de gráfico. Se verán los distintos tipos de gráficos en el epígrafe siguiente. La fuente informa de dónde se originó. Las notas explicativas tienen un uso similar a las descritas en las tablas, y la leyenda tiene el fin de identificar los elementos del gráfico con su correspondiente origen. El cuerpo o gráfico propiamente dicho varía en su configuración en dependencia del tipo de variable que se representa, pero siempre debe indicar claramente las coordenadas, las escalas y las unidades de medida,
reservando el eje de las abscisas, eje X, para la variable y el eje de las ordenadas, eje Y, para las frecuencias absolutas o relativas como el porcentaje. La leyenda permite identificar claramente los diferentes elementos del cuerpo del gráfico. Se utilizan dos tipos básicos de gráficos para las variables cualitativas y cuantitativas discretas: el gráfico de barras y el gráfico de sector o pastel. En el gráfico de barras, las variables son representadas por rectángulos que pueden colocarse en posición horizontal o vertical. Para la construcción debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos. Todas las barras deben tener el mismo ancho. Los espacios entre las barras deben ser todos iguales y nunca menores que la mitad del ancho de las barras ni mayores que éste. La escala de la frecuencia debe comenzar por 0. Los gráficos de barra pueden ser de tres tipos: de barras simples, de barras múltiples y de barras proporcionales. A partir de la siguiente tabla, ejemplificaremos estas variedades de gráficos de barras. Con los siguientes datos mostrados en la tabla, ejemplificaremos los tres tipos de gráficos de barras. Vemos aquí un ejemplo de gráfico de barras simples. Esta diapositiva muestra un gráfico de barras múltiples. Y en esta se observa un gráfico de barras proporcionales. El gráfico de pastel o sector se utiliza para la representación de una variable cualitativa o cuantitativa discreta y brinda la misma información que el de barras simples. Cuando la variable que se está analizando es cuantitativa continua, se necesitan gráficos que reflejen esta característica. Entre ellos está el polígono de frecuencias y el histograma, siendo este último el más utilizado. El histograma consiste en barras adyacentes unidas y se utiliza para representar una variable cuantitativa continua y la información se dispone en frecuencias absolutas o relativas. En este gráfico, cada uno de los intervalos de clase se corresponderá con una y solo una barra. Veamos el siguiente ejemplo. La tabla 5 representa los resultados de un estudio relacionado con las defunciones por accidentes. El estudio tuvo lugar en el área de salud integral comunitaria Herrera Vega del estado Distrito Capital durante el año 2006. Los datos fueron tomados del registro de estadísticas de la SIC. En su pantalla se muestra un histograma, que es la representación gráfica de los datos cuantitativos continuos de la tabla 5. Debemos aclarar un aspecto que hay que tener en cuenta al interpretar el gráfico. El ancho de cada barra es la representación de cada intervalo de clase. En este histograma son 5, 10, 10 y 20 años respectivamente. Estos intervalos se corresponden con los valores de la tabla 5 y son 0 a 4, 5 a 14, 15 a 24 y 25 a 45. Observe que el histograma se construye teniendo en cuenta el límite inferior de los intervalos de clase. El último intervalo termina sumándole 1 al límite superior del último intervalo de clase. Si multiplicamos el ancho de un intervalo de clase por la altura de la barra, que es el valor del eje de las Y u ordenadas, obtendremos la frecuencia absoluta de ese intervalo de clase. Por ejemplo, si en el primer intervalo de clase multiplicamos 5, que es el ancho del intervalo, por 100, que es su altura, obtendremos 500 defunciones. Este valor se corresponde con la frecuencia absoluta del primer intervalo de clase de la tabla 5. O sea que el área de la barra, ancho por alto, se corresponde con la frecuencia absoluta del intervalo de clase. Hablemos del polígono de frecuencias.
Este gráfico es utilizado para las variables cuantitativas continuas. En el eje de las abscisas, eje horizontal o de las X, se colocan los valores correspondientes a los puntos medios o marcas de clase. En la tabla número 6 se muestra el peso de 1.250 pacientes de la SIC Herrera Vega del Estado Distrito Capital medidos en el año 2006. Para la construcción de un polígono de frecuencias se utilizan las marcas o puntos medios de cada clase que se muestran en la segunda columna de esta tabla. El proceso para obtener el dato representado en cada valor del eje vertical es dividir el total de pacientes de cada clase entre la amplitud del intervalo de clase. Por ejemplo, para obtener el valor del eje vertical del primer intervalo de clase, marca de clase 62,5, que es 100, dividimos el total de pacientes del primer intervalo de clase, que es 500, como se muestra en la tabla, entre la amplitud del primer intervalo de clase, que es 5, o sea, 500 dividido entre 5 es igual a 100. Y se procede de igual forma para obtener el resto de los valores del eje vertical. Después, unimos estos puntos por medio de líneas rectas. El polígono de frecuencias debe terminar en el eje de las abscisas, eje horizontal o eje de las X, para dar idea de área. Para lograr esto, hay que construir un intervalo imaginario anterior a la primera clase y uno posterior a la última, ambos con frecuencia 0. En este caso, el intervalo imaginario anterior a la primera clase es de 55 a 60 kilogramos con un punto medio o marca de clase de 57,5 kilogramos. El intervalo imaginario posterior a la última clase es de 85 a 90 kilogramos con un punto medio o marca de clase de 87,5 kilogramos. Nótese que ambos intervalos de frecuencia no tienen pacientes, luego su frecuencia absoluta es de 0. El área que se encuentra por debajo del polígono de frecuencias representa el total de pacientes analizados. Veamos la tabla 7, que contiene los datos de la tabla 6, a la cual se le ha añadido una columna con la frecuencia relativa. Recordemos que el total de la frecuencia relativa es igual a la unidad, como podemos ver en la tabla. Por lo tanto, el área bajo la curva del polígono de frecuencias representa el total de pacientes. Si este polígono de frecuencias se construye a partir de la frecuencia relativa, el área bajo la curva también será igual a la unidad, o sea, igual 1. En la actualidad se realizan gráficos mediante aplicaciones en computadoras. Una de las utilizadas es Microsoft Office Excel de Microsoft Windows. Usted debe construir una tabla y un gráfico estadístico mediante una aplicación en la computadora con datos reales de su consultorio médico y traerlo a la consolidación. Para concluir, hay que decir que las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición relativa se utilizan para realizar el resumen de los datos obtenidos. Las tablas y gráficos estadísticos se utilizan para la presentación de los datos. En la próxima actividad orientadora comenzaremos el estudio de la estadística inferencial.
Estimados alumnos y profesores, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 6. En la actividad orientadora anterior concluimos el estudio de la estadística descriptiva. Con esta actividad iniciamos el estudio de otra rama de la estadística, en este caso, la estadística inferencial. Esperamos que al concluir de estudiar nuestro sumario, seamos capaces de enunciar los conceptos principales del álgebra de eventos, explicar los conceptos de variable aleatoria y probabilidad, describir los tipos de eventos y reglas de la probabilidad de mayor aplicabilidad en la solución de problemas biomédicos y describir las propiedades de la distribución normal y normal estándar. Como vimos anteriormente, los métodos de la estadística descriptiva se utilizan para la recolección, organización y presentación de la información. La estadística inferencial permite extraer conclusiones científicamente válidas acerca de la población a partir del estudio de una muestra obtenida de dicha población. Los métodos principales de la inferencia estadística son la estimación de parámetros, que estudiaremos en esta asignatura, y las pruebas de hipótesis. Estas se estudiarán en el tercer año dentro de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar. El álgebra de eventos o teoría de conjuntos es la parte de las matemáticas que estudia la repetición de los fenómenos. Existe una gran relación entre el espacio muestral, evento y el álgebra de eventos. Algunos conceptos de uso en el álgebra de eventos son: espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento dado. Generalmente se denota con la letra S mayúscula. Por ejemplo, los resultados posibles del experimento de arrojar un dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Evento o suceso. Un evento A es un conjunto de resultados, o sea, un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, un evento puede ser arrojar 2 veces un dado, obteniéndose un 4 y un 3. Veamos a continuación algunas de las reglas o leyes más sencillas del álgebra de eventos. Veamos el concepto de muestra. Muestra es un resultado particular, o sea, un elemento del espacio muestral. Por ejemplo, arrojar un dado y obtener 4. En un espacio muestral, donde hay un evento A, habrá un conjunto de puntos que no pertenecen a A. Este es el evento complementario. Se denota como A elevado a la C. Se define como A elevado a la C, que es igual a 1 menos el evento A. Y esta es su representación gráfica. Consideremos que nuestro espacio muestral es la población del estado de Vargas y que el evento A son todos los niños menores de 15 años del propio estado. Entonces, el evento complementario de A será toda la población del estado de Vargas, excepto los niños menores de 15 años. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los puntos que están en A, en B y en ambos. Se denota como A unión B. Se define como A unión B igual a A más B. Gráficamente se representa así. Supongamos que tenemos un espacio muestral constituido por las mujeres del área de salud integral comunitaria El Recreo del municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas. Consideremos que un evento A lo constituyen las mujeres hipertensas de este grupo y que un evento B lo constituyen las mujeres embarazadas de la SIC. Entonces, la unión o suma lógica del evento A y B será las mujeres que son hipertensas y las mujeres que están embarazadas.
La intersección de los eventos A y B es el conjunto formado por todos los puntos que pertenecen a A y a B simultáneamente. Se denota como A intersección B. Se define como A intersección B igual a A por B. Gráficamente se representa así. Retomemos el ejemplo anterior donde se plantea que tenemos un espacio muestral constituido por las mujeres de la SIC El Recreo del municipio Libertador de Caracas. Consideremos que un evento A lo constituyen las mujeres hipertensas de este grupo y que un evento B lo constituyen las mujeres embarazadas de la SIC. En este caso, la intersección del evento A y B estará constituido por las mujeres que son hipertensas y embarazadas al mismo tiempo. Cuando todos los elementos de un conjunto B están contenidos en un conjunto A, la ocurrencia de B implica la ocurrencia de A. Esto se conoce como inclusión y se denota como B inclusión A. El conjunto que se escribe a la izquierda del signo inclusión se dice que está incluido o contenido en el conjunto que se escribe a su derecha y gráficamente se representa así. Tenemos un espacio muestral S constituido por las mujeres de la SIC El Guapo del municipio Páez en el estado de Miranda. El evento A lo constituyen las mujeres embarazadas y el evento B las embarazadas de bajo peso que son de alto riesgo obstétrico. En este caso, el conjunto de las embarazadas de bajo peso o evento B están incluidas en el conjunto de las embarazadas que es el evento A, o sea, B está incluido o contenido en A. Cuando todos los elementos de un conjunto B están contenidos en un conjunto A y todos los elementos del conjunto A están contenidos en B, entonces la ocurrencia de B implica la ocurrencia de A, B inclusión A y viceversa A inclusión B. Esto se conoce como igualdad y se denota como A igual a B. Gráficamente se dificulta la representación porque los eventos se superponen. Tenemos un espacio muestral constituido por las mujeres de la SIC Pedro María Ureña del municipio del mismo nombre en el estado de Táchira. Consideremos un evento A constituido por las mujeres que han tenido parto transvaginal en el CDI Pedro María Ureña de dicho SIC y un evento B constituido por las mujeres que han tenido alumbramiento en dicho CDI. Entendemos por alumbramiento la expulsión de la placenta después del parto. Entonces, estamos en presencia de una igualdad porque todas las mujeres que tienen parto transvaginal, evento A, coinciden con las que tienen alumbramiento, que es el evento B, en nuestro caso. Por lo tanto, A está incluido en B y B está incluido en A, o sea, A es igual a B. El evento C, que no tiene descripciones en el espacio muestral S y por lo tanto no puede ocurrir, es el conjunto nuevo, que también se llama nulo o vacío. Gráficamente se podría representar así. Por ejemplo, tenemos un espacio muestral S constituido por los hombres de la SIC 19 de abril del municipio San Fernando en el estado de Apure. En el mismo tenemos un evento A que son los hombres aquejados de la enfermedad diabetes mellitus y un evento B constituido por los hombres que padecen de cardiopatía isquémica. Tenemos además un evento C constituido por las mujeres que padecen de hipertensión arterial. Las mujeres que padecen de hipertensión arterial, que es nuestro evento C, no tienen descripciones en el espacio muestral S, por lo tanto no puede ocurrir. Por ello, este es el conjunto nuevo que también se denomina nulo o vacío.
tenemos un espacio muestral S donde hay un evento A y un evento B que no pueden suceder simultáneamente, o sea, que no tienen puntos en común. A estos eventos se les denominan eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. Se denota como A intersección B. Se define como A intersección B igual a A por B. Esta es su representación gráfica. Por ejemplo, tenemos un espacio muestral S constituido por los pacientes fumadores de la SIC Rómulo Gallegos del municipio El Vigía en el estado de Mérida. Consideremos un evento A constituido por los pacientes femeninos que padecen de hipercolesterolemia y un evento B que lo constituyen los pacientes masculinos que tienen sobrepeso. Los pacientes femeninos que padecen de hipercolesterolemia o evento A no pueden ser al mismo tiempo masculinos con sobrepeso o evento B, por lo tanto son mutuamente excluyentes o disjuntos. Nótese que todos los pacientes de este espacio muestral presentan factores de riesgo para la salud al ser fumadores. Es muy frecuente que los pacientes presenten más de un factor de riesgo, como ocurre en el evento A con la hipercolesterolemia y en el evento B con la obesidad. Fenómenos aleatorios son aquellos en los cuales no se puede predecir con certeza absoluta el resultado de los mismos bajo un conjunto de condiciones dadas. Sin embargo, puede lograrse una aproximación con un grado de certidumbre. Una variable es aleatoria si toma diferentes valores como resultado de un experimento o fenómeno aleatorio. Veamos algunos ejemplos de fenómenos aleatorios. Ejemplo número 1. Estatura adulta del hijo de una pareja. Aunque tengamos toda la información antropométrica de salud y socioeconómica de ambos miembros de la pareja, resulta imposible conocer con exactitud cuál será la talla final de un hijo de esta pareja. Sin embargo, si la pareja es fenotípicamente alta, es muy posible que el hijo sea alto y viceversa. Tenemos un segundo ejemplo. Niveles de lípidos en el suero de un sujeto sano del sexo masculino. No hay mecanismo o procedimiento que nos permita conocer esas cifras, como no sea la extracción de una muestra de sangre y la valoración directa del nivel de dichas sustancias en el suero obtenido. Ni todos los hijos de igual sexo de una pareja tienen la misma talla, ni todos los hombres sanos tienen lipidogramas iguales. Estas diferencias son el producto de factores que no podemos controlar o que no conocemos, que influyen sobre estas características, en este caso talla adulta y nivel de lípidos, de manera que los resultados sean diferentes a pesar de realizar las observaciones en igualdad de condiciones. Veamos ahora qué son los fenómenos determinísticos. Son fenómenos determinísticos aquellos que ocurren inevitablemente cuando están presentes un conjunto de condiciones. Por ejemplo, la ebullición del agua ocurre por lo general a 100 grados Celsius. La congelación del agua ocurre a 0 grados. Para realizar el estudio de un fenómeno aleatorio, es necesario realizar un experimento del cual obtendremos diferentes resultados. Cada uno de estos resultados se denomina punto muestral. El espacio muestral de un fenómeno aleatorio es el conjunto de todos los puntos muestrales del experimento, es decir, todos los resultados posibles de un fenómeno aleatorio. El espacio muestral se denota como S mayúscula, como ya vimos al inicio de esta actividad orientadora. El fenómeno aleatorio se denota como F mayúscula A mayúscula. Ejemplos de fenómenos aleatorios: lanzamiento de una moneda. Los resultados posibles son cara o cruz,
que son los puntos muestrales posibles, por lo que el espacio muestral S es igual 2. Lanzamiento de un dado. Los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, las caras del dado, que son los puntos muestrales posibles, por lo que el espacio muestral S es igual a 6 en este caso. Veamos otro ejemplo de fenómeno aleatorio analizando la extracción de bolas de una bolsa. Si tomamos una bolsa y colocamos en ella 6 bolas, 4 rojas que representaremos con la letra R mayúscula y 2 blancas que representaremos con la letra B mayúscula, tendríamos, según el color de las bolas, un espacio muestral constituido por bolas rojas R y blancas B, o sea que S es igual a 2, y según el número de bolas que tenemos en la bolsa, el espacio muestral está constituido por una bola, 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas, 5 bolas y 6 bolas, o sea, S es igual a 6. En estos casos, los espacios muestrales son finitos. También los hay infinitos, y un ejemplo es el número de nacimientos. Evento o suceso. Se llama así a la colección de puntos muestrales del espacio muestral S, o sea, es un conjunto de descripciones del experimento. En el ejemplo anterior, un evento es la extracción de una bola de un color u otro, y otro evento estaría en relación con el número de bolas que salen. Observemos otro ejemplo de fenómeno aleatorio con el lanzamiento de 3 monedas marcadas cada una con un número del 1 al 3, donde los resultados dependen de la combinación de caras y cruces. Representemos la cara de la moneda con la letra O mayúscula y la cruz con la X mayúscula, y obtendremos los siguientes resultados. Como vemos, hay 8 puntos muestrales posibles representados como S1 hasta S8. Y en esta tirada de las 3 monedas también tenemos varios eventos. Ejemplos: evento A, que la primera tirada sea cruz. Los resultados posibles, como podemos ver, son desde S1 hasta S4 y se representa como evento A mayúscula igual a S1, S2, S3, S4. Evento B, que al menos 2 de las 3 tiradas sean cruces. Los resultados posibles, como podemos ver, son desde S1 hasta S3 y S5, y se representa como evento B mayúscula igual a S1, S2, S3, S5. Un ejemplo de fenómeno aleatorio es el lanzamiento de una moneda. Cuando este experimento se repite pocas veces, por lo general los resultados son diferentes. Sin embargo, a medida que aumenta el número de repeticiones, los resultados oscilan alrededor de un número fijo. En el siglo XVIII, Buffon repitió el experimento del lanzamiento de una moneda 4040 veces y obtuvo una frecuencia de sucesos de cara, Fc, igual a 0,5069. Siglo XX, Pearson realizó el mismo experimento 24.000 veces, obteniendo una frecuencia de cara, F minúscula, C minúscula, igual a 0,5005. Las probabilidades se ajustan a la frecuencia de cara igual a 0,5, el límite cuando se realizan infinitas repeticiones del lanzamiento. En esta gráfica podemos apreciar la simulación por computadora del lanzamiento 100 veces de una moneda.
A medida que aumenta el número de lanzamientos de la moneda, la frecuencia relativa se estabiliza alrededor de un valor que es 0,5. Observamos que si se realiza un gran número de repeticiones, las frecuencias relativas de aparición de los sucesos presentan regularidad estadística, lo que se conoce como ley de regularidad estadística. Esta es la base empírica de la teoría de la probabilidad. Se entiende por probabilidad al valor, independientemente del observador, alrededor del cual oscila la frecuencia relativa, f minúscula, al repetir un número infinito de veces un experimento, y puede darse como una medida de la posibilidad de ocurrencia de un suceso. Probabilidad clásica o a priori. Si un evento A está formado por m casos especiales dentro de un grupo de n eventos mutuamente excluyentes, o sea que no pueden suceder simultáneamente, y con igual probabilidad de ocurrencia o éxito, la probabilidad del evento A es igual a m dividido entre n. Por ejemplo, si tenemos un dado simétrico y balanceado, o sea, sin sesgo, la probabilidad de obtener un 3 es probabilidad del evento A, en este caso obtener un 3, es igual a 1 dividido entre 6, que es igual a 0,14. La probabilidad de obtener un número par es probabilidad del evento A, obtener un número par, es igual a 3 dividido entre 6, simplificando es igual a 1 dividido entre 2, que es igual a 0,5. Como se puede apreciar, este concepto es muy riguroso y no ocurre con frecuencia en fenómenos biológicos. Seguidamente les mostramos una tabla que nos permitirá analizar los diferentes tipos de eventos y reglas. En ella tenemos un grupo de pacientes con hepatitis B a los cuales se les realizan estudios sanguíneos de serología y además de proporción de T4, T8, obteniéndose los siguientes resultados. Definición frecuencial o estadística de probabilidad. Frecuencia relativa es el cociente del número de ocurrencias del evento entre el número total de pruebas realizadas, que se puede representar como n del evento A dividido entre n, donde n minúscula es el total de pruebas realizadas. Estadística de probabilidad. La probabilidad de un evento A no es más que el valor de su frecuencia relativa cuando el número de pruebas tiende a infinito. La definición frecuencial o estadística de probabilidad puede aplicarse donde los resultados no son equiprobables o mutuamente excluyentes. Por tanto, es más general y muy utilizada en la vida práctica. Se considera como evento complementario al evento que no ocurre, o sea, un evento opuesto. El evento complementario de ser cero negativo es no ser cero negativo, o sea, ser cero positivo. A partir de la fórmula original, la probabilidad del evento A es igual a m dividido entre n. La probabilidad del complemento de los cero negativos es igual a la probabilidad de los cero positivos. Por lo tanto, es igual a 7 más 12
dividido entre 50, que es igual a 0,38. Eventos mutuamente excluyentes y regla de adición. Se consideran eventos mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno impide la de los demás. Un paciente con hepatitis no puede ser seropositivo por más de 24 meses y a su vez ser seropositivo por menos de 24 meses. La probabilidad de que ocurran eventos mutuamente excluyentes es la probabilidad de que ocurra uno u otro y se obtiene sumando la probabilidad de los dos eventos, lo que se conoce por regla de adición. Según nuestro ejemplo, la probabilidad de seropositivos menor de 24 meses es igual a 7 dividido entre 50, que es igual a 0,14. Y la probabilidad de seropositivos mayor de 24 meses es igual a 12 dividido entre 50, que es igual a 0,26. La regla de adición sería 0,14 más 0,26, que es igual a 0,40. O sea, 0,40 es la probabilidad de que ocurran estos eventos mutuamente excluyentes. Evento independiente y regla de multiplicación. Evento independiente es aquel cuyo resultado no tiene efecto en el del otro. Supongamos que los pacientes con resultados seronegativos a la hepatitis B se dividen en 11 hombres y 20 mujeres. Por tanto, podemos calcular la probabilidad del tipo de sexo. Eventos independientes y regla de multiplicación. La probabilidad de que sea hombre es igual a 11 dividido entre 50, que es igual a 0,22. Y la probabilidad de que sea mujer es igual a 20 dividido entre 50, que es igual a 0,40. No existe dependencia de la seropositividad y el sexo, por tanto son eventos independientes y su probabilidad se calcula multiplicando las probabilidades que nos propongamos. Esto es la regla de multiplicación. Veamos un ejemplo. La probabilidad de que un paciente de nuestro estudio sea hombre y seronegativo. La probabilidad de que sea hombre y seronegativo es igual a la probabilidad de que sea hombre multiplicado por la probabilidad de que sea seronegativo. La probabilidad de que sea hombre es igual a 11 dividido entre 50, igual a 0,22. La probabilidad de que sea seronegativo es igual a 31 dividido entre 50, que es igual a 0,62. La probabilidad de que sea hombre y seronegativo es igual a 0,22 multiplicado por 0,62, y esto es igual a 0,14. En esta tabla se muestra una comparación entre la probabilidad clásica y frecuencial en varios aspectos. En cuanto a sus definiciones, vemos que la probabilidad clásica es aquella en la que un evento A está formado por m casos especiales dentro de un grupo de n eventos mutuamente excluyentes y con igual probabilidad de ocurrencia o éxito, mientras que en la frecuencial la probabilidad no es más que el valor de su frecuencia relativa cuando el número de pruebas tiende a infinito, donde los resultados no son equiprobables o mutuamente excluyentes. En esta tabla se muestra una comparación entre la probabilidad clásica y frecuencial en cuanto a dónde es aplicable. Vemos que la probabilidad clásica es muy rigurosa, no ocurre con frecuencia en fenómenos biológicos, mientras que la frecuencial es más general y muy utilizada en la vida práctica. Podemos ver sus fórmulas. Y por último, vemos que la diferencia principal es que la probabilidad clásica se obtiene sin efectuar el experimento, sin embargo la frecuencial se obtiene después de haber efectuado el experimento un gran número de veces. Algunas características de las probabilidades son:
La probabilidad de un suceso es mayor o igual que 0. La probabilidad del suceso seguro es 1. Propiedades deducidas de sus características. La probabilidad del suceso imposible es 0. La probabilidad de un suceso sumada a su contrario o complemento es igual a 1. La probabilidad de un suceso es un número real menor o igual que 1. Hasta aquí hemos visto las bases que nos permiten comprender el modelo teórico de distribución o ley de una variable aleatoria. El histograma se utiliza cuando se estudia una variable cuantitativa continua como la edad, peso o la talla. En el histograma siguiente se representa la talla en centímetros de 100 recién nacidos de la SIC Progreso del municipio Guanare en el estado de Portuguesa, lo cual se puede representar también por un polígono de frecuencias. Recordemos que cuando se construye un histograma o un polígono de frecuencias con las frecuencias relativas de la variable, el área bajo la curva es igual a 1. Supongamos que tenemos una distribución de frecuencias de una variable aleatoria continua como es la talla. Si aumenta el número de observaciones de la muestra, suponiendo en teoría que son infinitas, la representación de esta variable va tomando una forma de polígono de frecuencias hasta convertirse en una curva suave. Veamos un ejemplo de lo anteriormente expresado en los polígonos que se muestran a continuación. Como observamos, tenemos un polígono de frecuencias que representa las frecuencias relativas de la talla en centímetros de 300 pacientes. Como observamos, tenemos el mismo polígono de frecuencias que representa las frecuencias relativas de la talla en centímetros, pero ahora de 700 pacientes. Continuamos con el mismo polígono de frecuencias que representa las frecuencias relativas de la talla en centímetros, pero ahora con 1000 pacientes. Este polígono de frecuencias representa las frecuencias relativas de 1500 pacientes. Esta curva suave, límite del polígono de frecuencias, es característica para cada variable en particular. En la práctica no hace falta que el número de observaciones sea infinito, nos basta con que el número de elementos sea elevado. Vemos en estos dos gráficos que al aumentar el número de pacientes de 1000 a 5000, la curva se suaviza. Las curvas de frecuencias teóricas pueden tomar ciertas formas características de las cuales les mostraremos algunos ejemplos. Curvas simétricas y acampanadas. Curvas de frecuencia moderadamente asimétricas o asimétricas. Curvas en forma de J o de J invertida. Curvas de frecuencias en forma de U. Curvas de frecuencia multimodales que tiene varios máximos. Se conoce una serie relativamente grande de distribuciones o modelos teóricos de distribución de variables aleatorias, los que han sido muy bien estudiados y se aplican en muchas situaciones prácticas, de las cuales mostraremos algunas. Distribución normal. Distribución binominal. Distribución T-de-Student. Distribución chi cuadrado. Algunas de las propiedades de los modelos teóricos de distribución son: la probabilidad de que los valores de la variable x estén entre dos puntos A y B de la curva es igual al área bajo la curva entre esos dos puntos, como se muestra en el gráfico. El área bajo la curva es igual a 1. La probabilidad de un punto es nula,
puesto que un valor específico se representa por un punto en el eje de las abscisas y el área encima de un punto es igual a 0. Por ello, al calcular la probabilidad de un intervalo, no afectará nada el que éste sea abierto o cerrado por cualquiera de sus extremos, pues estos son puntos y por tanto de probabilidad nula. Así pues, la probabilidad de que los valores de la variable x sean mayor que a y menor que b es igual a la probabilidad de que los valores de la variable x sean mayor o igual que a y menor o igual que b. Hasta aquí la actividad orientadora de hoy. Como conclusión, debemos destacar que la probabilidad clásica se obtiene sin efectuar el experimento y la frecuencial después de haberlo efectuado un gran número de veces. También, a cada variable aleatoria le corresponde un modelo teórico de distribución. En el próximo encuentro comenzaremos el estudio de la distribución normal y el muestreo.